Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y momentos felices. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a sorprender a muchos. Prepárense para descubrir una amistad que nadie vio venir, una conexión inesperada que ha estado ocurriendo en el mundo del espectáculo turco. Sí, estoy hablando de nada menos que Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria y que, aunque han compartido el foco público, tal vez no los relacionaban directamente en términos de amistad. Pero antes de que sigamos adelante, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Y ahora sí vamos a descubrir esta increíble amistad. Burak Özçivit, conocido por su carisma y su trabajo en series exitosas como Kara Sevda y Kurulus, Osman, y Neslihan Atagül, famosa por su talento y su papel icónico en Kara Sevda y Fatih Arville, son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Ambos han cosechado un gran éxito a lo largo de sus carreras, ganándose el cariño y la admiración de millones de fanáticos en todo el mundo. Sus nombres son sinónimo de talento, belleza y profesionalismo. Pero, ¿qué hay de su relación personal? ¿Cómo es la dinámica entre estas dos grandes figuras? Tradicionalmente el mundo de las celebridades, y especialmente el de las series de televisión, puede ser un lugar competitivo. A menudo se asume que hay rivalidades, especialmente entre los actores y actrices que compiten por los mismos papeles o que comparten el estrellato. Sin embargo, la historia entre Burak y Neslihan es un poco diferente. Aunque no han trabajado juntos directamente en ningún proyecto, su camino en la industria los ha cruzado, y la conexión que han desarrollado es realmente interesante. La clave para entender esta amistad reside en parte en el respeto mutuo que se profesan. Ambos han hablado públicamente de su admiración por el trabajo del otro. Burak ha elogiado el talento de Neslihan en varias ocasiones, destacando su versatilidad y su capacidad para interpretar papeles complejos. Neslihan, por su parte, ha expresado su respeto por la dedicación y profesionalismo de Burak. Esta admiración mutua es sin duda un punto de partida importante para cualquier relación, ya sea personal o profesional. Pero, ¿cómo se manifiesta este respeto y admiración? ¿Qué detalles podemos encontrar en sus declaraciones públicas y en sus interacciones que revelen este sentimiento? Profundizando en la admiración mutua, podemos encontrar ejemplos concretos en entrevistas y declaraciones que han hecho a lo largo de los años. Burak, conocido por su personalidad afable y su capacidad para conectar con el público, no ha escatimado en elogios hacia Neslihan. En una entrevista, por ejemplo, se refirió a ella como una actriz talentosa y dedicada, con una capacidad increíble para transmitir emociones. Destacó su entrega total a cada personaje y la profundidad que aporta a sus interpretaciones. Estas palabras, provenientes de un colega con una trayectoria similar y con una gran experiencia en el mundo de la actuación, tienen un peso significativo. No se trata simplemente de una cortesía superficial, sino de una valoración genuina de su talento. Neslihan, por su parte, también ha tenido palabras elogiosas para Burak. En varias ocasiones ha resaltado su profesionalismo y su ética de trabajo. Ha mencionado su capacidad para liderar y su don de gentes, destacando su habilidad para crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. En una entrevista, se refirió a él como un actor con una gran presencia en pantalla y una dedicación admirable. Estas declaraciones, aunque menos frecuentes que las de Burak, son igualmente reveladoras de su respeto y admiración por él. Es importante destacar que estas declaraciones no son aisladas ni esporádicas. A lo largo de los años, ambos actores han mantenido una postura consistente de respeto y admiración mutua, lo que sugiere que esta no es una mera estrategia publicitaria, sino un sentimiento genuino. Esta base de respeto mutuo es fundamental para cualquier relación, ya sea personal o profesional. En el caso de Burak y Neslihan, parece ser el cimiento sobre el cual se ha construido su amistad. Pero, ¿cómo comenzó esta amistad? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Aunque no hay una historia específica que podamos señalar como el inicio oficial, la amistad ha ido floreciendo gradualmente. La industria del entretenimiento turco es relativamente pequeña, y las figuras públicas a menudo se cruzan en eventos, fiestas y galas. Es probable que Burak y Neslihan se hayan encontrado en este tipo de situaciones, y que, con el tiempo, hayan desarrollado una conexión más allá del saludo superficial.
Don. ¿De y cuándo pudieron haberse conocido por primera vez? ¿Qué tipo de eventos frecuentan? Aunque no existen relatos detallados sobre el primer encuentro entre Burak y Neslihan, podemos inferir algunos posibles escenarios basándonos en sus carreras y en la naturaleza de la industria del entretenimiento turco. Es probable que se hayan cruzado en eventos promocionales, como estrenos de películas, presentaciones de series o galas de premios. Estos eventos son comunes en la industria y suelen ser lugares donde los actores y actrices se encuentran y se relacionan. Además, es posible que hayan coincidido en eventos organizados por sus agencias de representación o en fiestas privadas a las que fueron invitados. La industria del entretenimiento es un mundo relativamente pequeño, y las conexiones entre las figuras públicas a menudo se extienden más allá de los sets de grabación. Otro posible escenario es que se hayan conocido a través de amigos en común o de colegas de trabajo. Es común que los actores y actrices se relacionen con personas de su mismo sector, y es posible que Burak y Neslihan tengan amigos en común que los hayan presentado o que hayan fomentado su encuentro. Independientemente de cómo se conocieron, lo importante es que a lo largo del tiempo, han mantenido una relación que ha ido creciendo y fortaleciéndose. La industria del entretenimiento, como cualquier otro entorno laboral, puede ser propensa a rivalidades y competencia. Sin embargo, en el caso de Burak y Neslihan, parece que han logrado trascender estas dinámicas y construir una amistad basada en el respeto mutuo y la admiración. Un factor importante que ha fortalecido esta amistad es el apoyo mutuo en momentos clave de sus vidas. Ambos han enfrentado desafíos profesionales y personales, y el apoyo de sus amigos ha sido fundamental. Saber que tienes a alguien en quien confiar, alguien que entiende las presiones de la fama y la industria, puede ser un gran alivio. Parece que Burak y Neslihan han encontrado ese apoyo el uno en el otro. ¿Cómo se manifestaron estos momentos de apoyo? ¿Hubo situaciones específicas donde se brindaron ayuda mutua? En el mundo del espectáculo, las presiones son constantes. La fama, la exposición mediática, las críticas y la competencia pueden generar estrés y ansiedad. En estos momentos, contar con el apoyo de un amigo puede ser fundamental. Aunque no existen detalles públicos sobre situaciones específicas de crisis, es lógico suponer que Burak y Neslihan se han apoyado mutuamente en momentos difíciles. En el ámbito profesional, ambos han enfrentado desafíos. Burak, por ejemplo, ha tenido que lidiar con la presión de protagonizar series exitosas, con las expectativas de los fanáticos y con las críticas de la prensa. Neslihan, por su parte, ha tenido que enfrentar la exigencia de interpretar papeles complejos, con la competencia en la industria y con las críticas a su trabajo. Es probable que en estos momentos se hayan apoyado mutuamente compartiendo experiencias y ofreciéndose consejo. En el ámbito personal, también es probable que hayan enfrentado desafíos. La vida de las celebridades no es siempre fácil, y los problemas personales pueden afectar su bienestar emocional. En estos momentos, el apoyo de un amigo puede ser crucial. Es posible que Burak y Neslihan se hayan apoyado mutuamente en situaciones como problemas familiares, crisis emocionales o momentos de incertidumbre. El hecho de que ambos sean figuras públicas y que entiendan las presiones y desafíos de la fama, les da una ventaja en su relación de amistad. Saben lo que significa estar en el ojo público, lo que implica la exposición mediática y lo que significa ser objeto de críticas. Esta comprensión mutua es fundamental para construir una amistad sólida y duradera. Además, algo que ha facilitado esta amistad es el hecho de que ambos están casados y tienen vidas personales estables. Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy querida en Turquía, y Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también actor. Sus parejas son personas importantes en sus vidas, y es probable que la amistad entre Burak y Neslihan haya sido aceptada y apoyada por ellos. Esto sin duda ha contribuido a que la relación sea más sólida y duradera. ¿Cómo influyen las parejas de cada uno en esta amistad? ¿Hay evidencia de interacción entre los cuatro? La presencia de las parejas de Burak y Neslihan, Fariye Evcen y Kadir Doğulu, respectivamente, ha sido un factor importante en el desarrollo y consolidación de esta amistad. Es fundamental que las relaciones de amistad sean compatibles con las relaciones sentimentales, y parece que este es el caso de Burak, Neslihan, Fariye y Kadir. En primer lugar, es importante destacar que tanto Fariye Evcen como Kadir Doğulu son personas muy queridas en la industria del entretenimiento turco. Ambos son actores con una amplia trayectoria y con una gran popularidad entre el público. Esto facilita la interacción entre los cuatro, ya que
Comparten el mismo entorno laboral y las mismas experiencias. Además, Farideh y Kadir parecen ser personas abiertas y tolerantes, que valoran la amistad y el respeto mutuo. Esto ha permitido que la amistad entre Burak y Neslihan se desarrolle de manera natural y sin problemas. No hay indicios de rivalidades ni de celos, lo que sugiere que las parejas de ambos actores han aceptado y apoyado su amistad. Aunque no hay evidencia pública de encuentros frecuentes entre los cuatro, es probable que se hayan visto en eventos sociales, en fiestas o en reuniones privadas. Es común que los amigos y sus parejas se reúnan para celebrar cumpleaños, para celebrar logros profesionales o simplemente para pasar un buen rato. El hecho de que las parejas de Burak y Neslihan se conozcan y se lleven bien, ha contribuido a crear un ambiente de confianza y de armonía. Esto ha permitido que la amistad entre Burak y Neslihan se fortalezca, sin que haya interferencias externas. En resumen, la presencia de Farideh Evcen y Kadir Doğulu ha sido un factor positivo en la amistad entre Burak y Neslihan. Sus parejas han demostrado ser personas comprensivas y tolerantes, que han aceptado y apoyado su amistad. Esto ha contribuido a crear un ambiente de confianza y de armonía, que ha permitido que la amistad entre Burak y Neslihan se desarrolle de manera natural y sin problemas. Una de las cosas más bonitas de esta amistad es la naturalidad con la que parece desarrollarse. No se trata de una amistad forzada o mediática, sino de una conexión genuina entre dos personas que se respetan y se aprecian. No suelen aparecer juntos en público con frecuencia, lo cual es otro indicio de que no se trata de una estrategia publicitaria, sino de una relación real. Sin embargo, de vez en cuando se dejan ver en eventos o en redes sociales, compartiendo momentos que dan una idea de su cercanía. ¿Qué tipo de eventos frecuentan juntos? ¿Qué momentos han compartido públicamente? La naturalidad con la que se desarrolla la amistad entre Burak y Neslihan es uno de los aspectos más destacados de esta relación. No se trata de una amistad creada para fines publicitarios, sino de una conexión genuina basada en el respeto y la admiración mutua. Esto se evidencia en varios aspectos, incluyendo la frecuencia con la que se muestran juntos en público. A diferencia de otras amistades en el mundo del espectáculo, que se promocionan constantemente en redes sociales y en eventos públicos, Burak y Neslihan no suelen aparecer juntos con frecuencia. Esto sugiere que su amistad no está basada en intereses mediáticos, sino en una conexión personal y profunda. Sin embargo, de vez en cuando se dejan ver en eventos o en redes sociales, compartiendo momentos que dan una idea de su cercanía. ¿Qué tipo de eventos son estos? Aunque no hay una lista exhaustiva, podemos inferir algunos escenarios en los que podrían haberse encontrado. En primer lugar, es probable que se hayan cruzado en eventos organizados por la industria del entretenimiento. Estos pueden ser estrenos de películas, presentaciones de series, galas de premios o eventos de caridad. Estos eventos son comunes en la industria y son lugares donde los actores y actrices suelen reunirse. En segundo lugar, es posible que se hayan visto en eventos sociales o en reuniones privadas. Es común que los amigos se reúnan para celebrar cumpleaños, para celebrar logros profesionales o simplemente para pasar un buen rato. En tercer lugar, es posible que se hayan encontrado en eventos relacionados con sus trabajos. Por ejemplo, podrían haber coincidido en sesiones de fotos, en grabaciones de anuncios publicitarios o en eventos promocionales de sus series. Aunque no hay muchos registros fotográficos de ellos juntos, los pocos que existen revelan una gran complicidad y afecto. Estas fotos suelen ser espontáneas y no están producidas, lo que sugiere que se trata de momentos reales y genuinos. En resumen, la poca frecuencia con la que aparecen juntos en público es un indicio de que su amistad es auténtica y que no está basada en intereses mediáticos. Sin embargo, los pocos momentos que comparten públicamente en eventos o en redes sociales revelan una gran complicidad y afecto, lo que demuestra que su amistad es real y significativa. En las redes sociales hemos visto algunos intercambios entre ellos que dejan ver el cariño y el aprecio que se tienen. Por ejemplo, comentarios en las publicaciones del otro, mostrando apoyo a sus proyectos, o felicitaciones por sus logros. Son pequeñas acciones que revelan la complicidad y el afecto que existe entre ellos. Aunque no son de publicar constantemente fotos juntos, sus interacciones en redes sociales nos dan pistas sobre su relación. ¿Qué tipo de interacciones podemos encontrar en sus perfiles? ¿Qué revelan estos intercambios? Las redes sociales se han convertido en una ventana al mundo de las celebridades, y las interacciones en línea entre Burak y Neslihan nos ofrecen pistas sobre su relación de amistad.
Aunque no son de publicar fotos juntos con frecuencia, sus interacciones en las redes sociales revelan cariño, aprecio y apoyo mutuo. En primer lugar, es común que se comenten las publicaciones del otro. Estos comentarios suelen ser positivos y expresan admiración por el trabajo del otro. Por ejemplo, pueden comentar sobre un nuevo proyecto, sobre un logro profesional o sobre una foto. Estos comentarios son una muestra de apoyo y de reconocimiento mutuo. En segundo lugar, es común que se feliciten por sus logros. Por ejemplo, pueden felicitarse por un nuevo premio, por un éxito de taquilla o por una buena crítica. Estas felicitaciones son una muestra de alegría y de orgullo por el otro. En tercer lugar, es común que se mencionen mutuamente en sus publicaciones. Por ejemplo, pueden compartir una noticia sobre el otro, o pueden etiquetarlo en una publicación. Estas menciones son una forma de demostrar su apoyo y de promover el trabajo del otro. Además de estos intercambios, también es posible que se envíen mensajes privados. Estos mensajes no son públicos, pero es posible que contengan palabras de ánimo, de apoyo o de cariño. El hecho de que sus interacciones en redes sociales sean constantes y genuinas es un indicio de que su amistad es auténtica y que no está basada en intereses mediáticos. No se trata de una estrategia publicitaria, sino de una relación personal y profunda. En resumen, las interacciones en redes sociales entre Burak y Neslihan revelan cariño, aprecio y apoyo mutuo. Sus comentarios, felicitaciones y menciones son una muestra de la complicidad y del afecto que existe entre ellos. Aunque no son de publicar fotos juntos con frecuencia, sus interacciones en las redes sociales nos dan pistas sobre su relación y demuestran que su amistad es real y significativa. Otra cosa que llama la atención es la discreción con la que manejan su amistad. En un mundo donde la privacidad es un lujo, Burak y Neslihan han optado por mantener su amistad en un segundo plano, lejos de los focos. Esto demuestra que lo que más les importa es la autenticidad de su relación, más que la imagen pública que proyectan. En lugar de explotar su amistad para ganar popularidad, la protegen y la cultivan en privado. ¿Por qué la discreción es tan importante para ellos? ¿Qué beneficios tiene? La discreción con la que Burak y Neslihan manejan su amistad es un aspecto fundamental que define su relación. En un mundo donde la exposición mediática es constante y la privacidad es un lujo, ellos han optado por mantener su amistad en un segundo plano, lejos de los focos. Esta elección revela una serie de valores y de prioridades que son importantes para ellos. En primer lugar, la discreción demuestra que lo que más les importa es la autenticidad de su relación. No buscan la fama ni la popularidad a través de su amistad. En lugar de explotarla para ganar visibilidad, la protegen y la cultivan en privado. Esto sugiere que su amistad es genuina y que está basada en el respeto y en el afecto mutuo. En segundo lugar, la discreción les permite mantener una relación más sana y más duradera. Al no estar expuestos a la presión mediática ni a las expectativas del público, pueden disfrutar de su amistad sin interferencias externas. Esto les permite crear un vínculo más sólido y más profundo. En tercer lugar, la discreción les permite proteger su privacidad. Al mantener su amistad en un segundo plano, evitan que su relación sea objeto de especulaciones y de rumores. Esto les permite vivir su vida de manera más tranquila y más discreta. En cuarto lugar, la discreción les permite mantener una relación más auténtica. Al no estar preocupados por la imagen pública que proyectan, pueden ser ellos mismos y disfrutar de su amistad de manera natural y espontánea. En resumen, la discreción es un valor fundamental para Burak y Neslihan. Al mantener su amistad en un segundo plano, lejos de los focos, demuestran que lo que más les importa es la autenticidad de su relación, la protección de su privacidad y la construcción de un vínculo sólido y duradero. Esta elección revela una serie de valores que son importantes para ellos y que les permiten disfrutar de su amistad de manera plena y genuina. Y es que en el competitivo mundo del entretenimiento, es refrescante ver una amistad genuina, una conexión que no está basada en intereses profesionales, sino en el respeto y el afecto mutuo. La amistad entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül es un ejemplo de que la unión y el apoyo entre colegas son posibles, incluso en un entorno donde a menudo se espera la rivalidad y la competencia. ¿Cómo rompe esta amistad con los estereotipos del mundo del espectáculo? ¿Qué lecciones podemos aprender de ella? En el competitivo y a menudo implacable mundo del entretenimiento, la amistad entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül es un soplo de aire fresco.
Su conexión rompe con los estereotipos y nos ofrece una perspectiva diferente sobre las relaciones en la industria del espectáculo. En primer lugar, la amistad entre Burak y Neslihan rompe con el estereotipo de la rivalidad. En un entorno donde la competencia es constante, donde los actores y actrices luchan por los mismos papeles y por la misma fama, es común que surjan rivalidades y envidias. Sin embargo, Burak y Neslihan han demostrado que es posible construir una relación basada en el respeto y en el apoyo mutuo. En segundo lugar, la amistad entre Burak y Neslihan rompe con el estereotipo de la amistad superficial. En un mundo donde las relaciones a menudo se basan en intereses profesionales y en la búsqueda de la popularidad, ellos han demostrado que es posible construir una conexión genuina y profunda. Su amistad no está basada en la conveniencia ni en la búsqueda de la fama, sino en el respeto y en el afecto mutuo. En tercer lugar, la amistad entre Burak y Neslihan rompe con el estereotipo de la amistad mediática. En un mundo donde las amistades a menudo se promocionan en redes sociales y en eventos públicos, ellos han optado por mantener su relación en un segundo plano, lejos de los focos. Esto demuestra que lo que más les importa es la autenticidad de su relación, más que la imagen pública que proyectan. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta amistad? En primer lugar, que la unión y el apoyo entre colegas son posibles, incluso en un entorno competitivo. En segundo lugar, que la amistad genuina puede existir en el mundo del espectáculo, si se basa en el respeto, en el afecto y en la autenticidad. En tercer lugar, que la discreción es un valor importante, que permite proteger la amistad y disfrutarla de manera plena. En resumen, la amistad entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es un ejemplo de que es posible romper con los estereotipos del mundo del espectáculo y construir relaciones basadas en el respeto, en el apoyo y en la autenticidad. Su conexión nos ofrece una perspectiva diferente sobre las relaciones en la industria del entretenimiento y nos enseña valiosas lecciones sobre la amistad y sobre la vida. Pero, ¿por qué esta amistad nos sorprende tanto? Probablemente porque estamos acostumbrados a ver relaciones superficiales en el mundo de las celebridades. Esperamos rivalidades, envidias y competencia. Pero la amistad entre Burak y Neslihan nos demuestra que también es posible construir lazos de confianza y apoyo, incluso en un entorno tan exigente. Además, el hecho de que no hayan trabajado juntos en ningún proyecto les da una libertad que no tendrían si fueran colegas de trabajo. Pueden ser amigos sin que haya presiones profesionales de por medio. ¿Qué otros factores contribuyen a la sorpresa que genera esta amistad? La sorpresa que genera la amistad entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül se debe a una combinación de factores que desafían las expectativas comunes sobre las relaciones en el mundo de las celebridades. En primer lugar, la sorpresa se debe a la frecuencia con la que se asocian relaciones superficiales en el mundo del espectáculo. Estamos acostumbrados a ver amistades que se basan en intereses profesionales, en la búsqueda de la fama o en la conveniencia. Esperamos rivalidades, envidias y competencia, especialmente entre actores y actrices que compiten por los mismos papeles y por la misma atención mediática. La amistad entre Burak y Neslihan desafía esta expectativa, ya que es una conexión genuina basada en el respeto y en el afecto mutuo. En segundo lugar, la sorpresa se debe a la discreción con la que manejan su amistad. En un mundo donde la exposición mediática es constante y la privacidad es un lujo, ellos han optado por mantener su amistad en un segundo plano, lejos de los focos. Esto contrasta con la tendencia de otras celebridades a promocionar sus amistades en redes sociales y en eventos públicos. La discreción de Burak y Neslihan sugiere que su amistad es auténtica y que no está basada en intereses mediáticos. En tercer lugar, la sorpresa se debe a la ausencia de proyectos profesionales en común. El hecho de que no hayan trabajado juntos en ninguna serie ni en ninguna película les da una libertad que no tendrían si fueran colegas de trabajo. Pueden ser amigos sin que haya presiones profesionales de por medio, sin que haya competencia por los mismos papeles ni por la misma atención mediática. Esta libertad les permite construir una relación más sólida y más duradera. En cuarto lugar, la sorpresa se debe a la aparente incompatibilidad de sus personalidades. Burak es conocido por su carisma y por su extrovertida personalidad, mientras que Neslihan es conocida por su seriedad y por su discreción. Sin embargo, la amistad entre ellos demuestra que las diferencias de personalidad no son un obstáculo para la amistad. En resumen, la sorpresa que genera la amistad entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül se debe a una combinación de factores que desafían las expectativas comunes sobre las relaciones en el mundo de las celebridades. Su conexión genuina, su discreción, la
de proyectos profesionales en común y la aparente incompatibilidad de sus personalidades contribuyen a crear una imagen de autenticidad que contrasta con la superficialidad y con la competencia que a menudo se asocian con el mundo del espectáculo. Es inspirador ver cómo dos personas que han logrado tanto éxito profesional pueden mantener una amistad basada en el respeto, el apoyo y la admiración mutua. Su relación es un recordatorio de que, más allá de la fama y el reconocimiento público, lo más importante son las relaciones personales, el apoyo de los amigos y la conexión genuina con los demás. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras propias vidas? ¿Qué podemos aprender sobre la importancia de la amistad? La amistad entre Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de las relaciones personales, sobre el apoyo de los amigos y sobre la conexión genuina con los demás. Podemos aplicar esta lección en nuestras propias vidas de varias maneras. En primer lugar, debemos valorar la amistad y dedicar tiempo a cultivarla. La amistad es un tesoro que debemos cuidar, y es importante dedicar tiempo a nuestros amigos, a compartir momentos con ellos y a apoyarlos en sus proyectos y en sus desafíos. En segundo lugar, debemos ser auténticos y sinceros en nuestras relaciones. La amistad genuina se basa en el respeto, en la confianza y en la honestidad. Debemos ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones, y debemos ser sinceros con nuestros amigos. En tercer lugar, debemos apoyar a nuestros amigos en sus éxitos y en sus fracasos. La amistad verdadera implica celebrar los logros de nuestros amigos y acompañarlos en los momentos difíciles. Debemos estar ahí para ellos, tanto en los buenos como en los malos momentos. En cuarto lugar, debemos ser tolerantes y comprensivos con nuestros amigos. La amistad implica aceptar las diferencias y perdonar los errores. Debemos ser comprensivos con nuestros amigos, y debemos estar dispuestos a escuchar sus problemas y a ofrecerles nuestro apoyo. En quinto lugar, debemos priorizar la amistad por encima de otras cosas. En un mundo donde la fama y el éxito a menudo se valoran por encima de todo, debemos recordar que las relaciones personales son más importantes. Debemos priorizar la amistad por encima de los intereses profesionales y de la búsqueda de la fama. En resumen, la amistad entre Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul nos enseña que las relaciones personales son fundamentales para nuestra felicidad y para nuestro bienestar. Debemos valorar la amistad, dedicar tiempo a cultivarla, ser auténticos y sinceros, apoyar a nuestros amigos en sus éxitos y en sus fracasos, ser tolerantes y comprensivos y priorizar la amistad por encima de otras cosas. La amistad es un tesoro que debemos cuidar, y es una fuente de alegría, de apoyo y de compañía. La amistad nos ayuda a ser mejores personas, a superar los desafíos de la vida y a disfrutar de los momentos felices. La amistad es un regalo que debemos agradecer y valorar cada día. Y hablando de conexiones genuinas, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta amistad. ¿Ya la conocían? ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Creen que hay más estrellas que mantienen una amistad secreta en el mundo del espectáculo turco? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones y discutir sobre este tema tan interesante. ¿Qué otras amistades secretas podrían existir? ¿Cómo se podrían investigar? La amistad entre Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul es un tema que ha generado mucha curiosidad e interés, y es natural que nos preguntemos qué otras amistades secretas podrían existir en el mundo del espectáculo turco. Investigar estas posibles conexiones es un desafío, pero existen algunos métodos que podríamos utilizar. En primer lugar, podemos prestar atención a las interacciones en redes sociales. Si bien las estrellas suelen ser discretas, las interacciones en redes sociales pueden revelar pistas sobre sus relaciones. Podemos buscar comentarios, likes, felicitaciones y menciones entre diferentes celebridades. En segundo lugar, podemos analizar las apariciones públicas. Si dos o más celebridades aparecen juntas en eventos, en fiestas o en reuniones privadas, esto podría ser un indicio de una amistad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las apariciones públicas no siempre son indicativas de una amistad real. En tercer lugar, podemos prestar atención a las declaraciones públicas. Si dos o más celebridades hablan bien el uno del otro en entrevistas, en conferencias de prensa o en otros eventos, esto podría ser un indicio de una amistad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las declaraciones públicas no siempre reflejan la realidad. En cuarto lugar, podemos investigar a través de fuentes confiables.
Podemos leer artículos de revistas de espectáculos, ver entrevistas con expertos en celebridades y leer blogs y sitios web dedicados al mundo del espectáculo. Estas fuentes podrían ofrecer información valiosa sobre las relaciones entre las celebridades. En quinto lugar, podemos utilizar la inteligencia artificial. Existen herramientas de inteligencia artificial que pueden analizar datos de redes sociales y de otras fuentes públicas para identificar patrones y conexiones entre las celebridades. Es importante tener en cuenta que investigar amistades secretas es un desafío, y que es posible que nunca sepamos la verdad sobre algunas de estas relaciones. Sin embargo, utilizando estos métodos, podemos obtener información valiosa y podemos formar nuestras propias opiniones sobre las posibles conexiones entre las celebridades. En cuanto a las posibles amistades secretas en el mundo del espectáculo turco, existen muchas posibilidades. Aquí hay algunos ejemplos de posibles amistades secretas. Actrices que han protagonizado juntas. Es posible que actrices que han compartido sets de rodaje y que han trabajado juntas en el pasado mantengan una amistad que no se hace pública. Actores que han compartido intereses comunes. Es posible que actores que comparten intereses comunes, como el deporte, la música o el arte, mantengan una amistad que no se hace pública. Celebridades que tienen amigos en común. Es posible que celebridades que tienen amigos en común mantengan una amistad que no se hace pública. La clave para encontrar estas amistades secretas es la investigación y la atención. Debemos estar atentos a las interacciones en redes sociales, a las apariciones públicas, a las declaraciones públicas y a las fuentes confiables. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este descubrimiento. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.